Bien, listo, ahí iniciamos con la grabación. Hoy es el tercer encuentro o la tercer clase que estamos teniendo. La idea del encuentro de hoy es sumar más contenido, más comentarios, más situaciones de lo que respecta a lo que es la contaminación y manejo, remediación de lo que es la parte de suelos, ¿no? De la parte sólida. Cuando hablamos de la integración de esto de agua y suelo, sabemos de que no se manejan extractos diferentes, se manejan en conjunto, pero la intención de esa clase es reconocer algunos procesos de contaminación y degradación específicamente de lo que son los suelos. No va a ser muy largo el encuentro de hoy porque la clase se complementa con 3 videos y un capítulo de un libro para que ustedes puedan analizar. Y al finalizar tienen una actividad integradora de los contenidos que se trabajen hoy, en donde es una actividad diferente a las dos que hicieron anteriormente. Es un multiple choice que está en la plataforma. Son 10 preguntas, tienen 10 minutos y solamente un intento para completarlos. Así que cuando lo hagan, estén con la mente fresca. Tienen tiempo hasta el 4 de septiembre para hacerlo, no hay problema con eso, pero sepan de que es una actividad que tiene 10 minutos y que no se va a poder hacer 2 o 3 veces. No es compleja. Si ustedes prestan atención a los contenidos que estamos trabajando ahora y tienen la presentación que ya está cargada en el campus, no es difícil. No se preocupen por eso. Después, Leo, a vos que te están faltando los primeros 2 trabajos, te recuerdo que la fecha límite de la entrega es el 4, ¿sí? Más que nada por una cuestión de que el 4 cierra mi módulo y yo tengo que pasarle las notas a Ana. No es mala intención, pero bueno, funciona de esa forma. Después, en cuanto a la clase de la semana que viene, lo que se va a ser un pequeño cierre sobre lo que se trabajó, lo que es el análisis de la contaminación y remediación de agua y suelo. Y vamos a trabajar lo que es la presentación de ustedes, que no tendría que durar más de 20-30 minutos. La idea es que ustedes cuenten el caso de estudio que encontraron o que quieren trabajar o el caso hipotético, los desafíos que encontraron a la hora de elaborar el documento, si es que lo encontraron, por ahí no. Y después, bueno, las pautas que tenía la actividad. Es la presentación y una entrega en un PDF, en un Word, donde contenga lo que ustedes trabajaron. Esto por ahí a ustedes no los afecta, pero para aquellos alumnos, se los comento por sus compañeros, que tienen otra cursada y que se les complica asistir, podemos organizarlo para el miércoles 3 de septiembre, entre las 5 y las 8, pero esto previo a que me avisen, porque si no me voy a conectar. También ustedes, si lo desean o lo prefieren, no hay ningún problema. La presentación de ustedes va a estar grabada y va a estar subida al campus, así que si quieren ver la de los compañeros, no va a haber problema con eso. Entonces, para entrar un poquito en tema en lo que es el manejo de suelos y entender algunos procesos naturales y no naturales, es entender qué clase de procesos hay que afectan de manera negativa la calidad del suelo. Y tenemos, por ejemplo, la erosión hídrica y eólica. Tenemos lo que es la compactación y pérdida de estructura asociada a actividades que se desarrollan sobre el suelo desnudo y generan un cambio sobre la superficie. Después tenemos lo que es la desertificación y la salinización, que son procesos naturales, pero que a veces se encuentran impactados o acelerados o degradados por actividades antrópicas. Y por último, la degradación del suelo también se puede dar por actividades de la minería, de la extracción, pero también de actividades industriales en donde por algún evento, ¿no? Un accidente, un siniestro, puede generar impactos de derrames de sustancias o de sustancias químicas
sustancias orgánicas que generan impactos negativos y degradan la calidad del suelo. Entonces, cuando hablamos de la erosión hídrica, esto es un concepto que seguramente ya lo tienen incorporado. ¿Qué es la erosión hídrica? Bueno, la erosión hídrica es un fenómeno físico en donde a partir de la lluvia o de el agua que se desprende de nubes, generan un impacto sobre el suelo. Ese impacto genera un desprendimiento de las partículas sólidas, o sea, del suelo. Esto hace que haya un transporte de esa partícula y una sedimentación en otra parte del terreno. ¿Qué sucede cuando hay un desprendimiento de parte del suelo? Bueno, muchas veces este desprendimiento se genera en el suelo más liviano, lo que conlleva que muchas veces se tapen poros del suelo, se compacten de alguna manera, y esto genera una pérdida automática en la capacidad productiva del suelo, ¿no? Recordemos que el suelo eh, tiene funciones ecosistémicas y además tiene funciones económicas, ¿no? Para ser utilizado, por ejemplo, para la producción de alimentos. Entonces, si la erosión es muy fuerte, pierde esta capacidad y el suelo pierde la capacidad de poder producir. Llámese pasto o llámese algún cultivo. Entonces, estas son las tres etapas esenciales que se trabajan cuando se habla de erosión hídrica: desprendimiento, transporte y sedimentación. Y esto sucede cuando hay escasez de vegetación, ¿no? Cuando el suelo está, por ejemplo, un caso evidente es cuando sacan la producción, digamos que hay una plantación de soja. Extraen la soja y dejan el suelo desnudo, sin ningún tipo de cobertura vegetal. Bueno, ese suelo está totalmente desprotegido y esto va a generar que la lluvia, ¿no? el efecto hídrico, genere una erosión sobre la superficie. Después tenemos lo que es la erosión eólica, que habla sobre el efecto que tiene el viento sobre también las superficies que carecen de protección vegetal. Esta erosión se genera a partir... A ver. Hola Nicolás, buenas tardes. Hola, buenas tardes. No, estoy en la calle. No hay problema, no hay problema, no hay problema. Continuamos. Entonces, lo que es la erosión eólica tiene el mismo daño sobre el terreno, solamente que por efecto del viento. Y esto es debido a que el viento tiene una energía que genera saltación del suelo, un arrastre, un transporte, una saltación y muchas veces una suspensión, que es esas tormentas de tierra que a veces se suelen llamar, que termina después decantando en algún sitio, que también puede generar algún tipo de saturación, ¿no? De impermeabilización, dependiendo de cómo esté compuesto ese suelo. ¿De qué hablamos cuando hablamos de compactación y pérdida de estructura del suelo? Bueno, generalmente la compactación y pérdida del suelo se hace por actividades humanas, ¿no? Porque en el sentido del uso y la explotación del terreno. Por ejemplo, utilizamos un terreno específico para el criado de ganado. Bueno, pero no lo hacemos con un cuidado ni rotación del ganado, entonces tenemos muchas vacas, muchos animales en un espacio reducido. Esto genera que haya un tránsito excesivo y por ende una compactación constante del suelo. Otra de las actividades que generan una gran pérdida en la estructura es la maquinaria pesada. Muchas veces en obras viales o, caso contrario, en actividades de agropecuarias que pasan maquinarias, son muy pesadas estas máquinas, ¿no? Estamos hablando a veces de 40, 50 toneladas, son muy pesadas, que transitan sobre el suelo sin cobertura vegetal, son muchas toneladas.
constantemente y generan una compactación del suelo. Y por último, ¿qué sucede con la humedad elevada en el territorio, ¿no? Por una cuestión natural, pero que sobre ese suelo se hace un laboreo, un pisoteo constante, en donde también colabora en la compactación de la superficie del suelo. ¿Qué sucede cuando pasan esto? Bueno, primero que se pierde esta capacidad de infiltración que tiene el suelo. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, automáticamente se generan los procesos de escorrentía y favorecen a la erosión, ¿no es cierto? Entonces tenemos el agua circulando por la parte superficial, no infiltra, entonces si no infiltra tampoco arrastra los nutrientes que hay y no alimenta la parte inferior con agua dulce. El fenómeno de la compactación es directamente tener menos aire, menos poros de la superficie. Entonces, al tener menos aire, se genera un estrés radicular. El estrés radicular significa de que las plantas, que las raíces de las plantas no pueden desarrollarse de manera satisfactoria, entonces la planta tampoco puede desarrollarse sobre la superficie, ¿no? Si ustedes ven la imagen de suelo sano, ven que las raíces se pueden desarrollar y pueden crecer penetrando por diferentes poros porque tienen el espacio. Ahora, cuando el suelo está compactado, lo que se hace generalmente es acá rotarlo para generar aireación, pero esto tiene un límite y lo que es la base de las raíces no se pueden desarrollar. No se desarrollan y la planta carece de calidad o de buen desarrollo también, no solamente lo que son las raíces. Entonces, esta pregunta anótenla, es uno de los efectos negativos es tener menos aireación y esto va a generar estrés radicular sobre las plantas. Otra de los efectos negativos es la reducción de la productividad, por esto mismo que estamos diciendo, ¿no? Se pierde la capacidad del suelo de dar hábitat, soporte a la reproducción de una reproducción sana, un desarrollo sano de las plantas y bueno, esto es un problema, sobre todo si nosotros somos digamos que tenemos muchas hectáreas y producimos trigo y si el trigo empieza a caer en cuestión de su calidad, voy a ser menos competitivo en el mercado, me genera un impacto económico. Bueno, ¿qué hacemos cuando ya tenemos este escenario, ¿no? Cuando tenemos un suelo totalmente compactado? Y bueno, acá volvemos a las estrategias de remediación que hablábamos en la primera clase o en la anterior, en donde lo que tenemos que hacer nosotros es buscar la manera de encontrar herramientas que permitan al suelo volver a su estado natural para que a partir de sus capacidades pueda recuperarse solo, ¿no? Entonces, si al suelo lo compactamos, bueno, tenemos que buscar la manera de rotar ese suelo, de generar, por ejemplo, de incorporar materia orgánica de alta calidad para que incluyan minerales, para que materia orgánica que se vuelva a penetrar, que permita y favorezca el tema de la penetración del agua, de la infiltración. Otra de las formas es, bueno, si yo tengo producción de ganado, bueno, empecemos a rotar ese ganado, saquemos partes, distribuyámosla de otra manera para sacar esa carga que tiene para que el cuerpo por sus propias condiciones pueda recuperarse. Lo que es la labranza, hay diferentes técnicas de labranza para que empezar a mover el suelo y generar porosidad. Y después, en algunos casos se puede, no siempre, es utilizar diferentes tipos de cultivos en donde tengan raíces profundas, que tengan fuerza y que colaboren en la penetración, lo que permita ir generando movimiento y volviendo a dar porosidad en ese suelo, ¿sí? Entonces, en esencia, lo que hay que hacer es, las estrategias de recuperación es dejar de impactar siempre, o reducir el impacto
Y segundo, buscar alguna herramienta o técnica que permita volver a su estado natural. Que el suelo después va a saber qué hacer para poder recuperarse. En materia de compactación, ¿no? Porque esto es un impacto físico en el sentido de que no hay un agregado químico que altere el medio. Un comportamiento o un efecto, mejor dicho, de la compactación del suelo, podemos decir que primero se reduce la macroporosidad, o sea, los poros son más chicos, hay escurrimiento superficial, esto que yo les decía de las escorrentías, y por ende hay erosión. Este escenario lo que hace es que disminuye la infiltración y la aireación, o sea que no permite que el suelo se recupere, se regenere, y automáticamente baja la eficiencia de la capacidad de estos suelos en calidad de disponibilidad de aguas y nutrientes para la producción de cultivos. Ahora, otro escenario también, o sea, otro impacto de la compactación del suelo es que se aumenta la resistencia a la penetración vertical, o sea, a que las raíces se puedan desarrollar de manera correcta o como deberían. Entonces, eso automáticamente genera que se reduce la calidad de la producción que tienen en sus cultivos. ¿Esto qué sucede? Bueno, esto es un impacto que se va evidenciando a lo largo del tiempo, no son actividades que de un día para el otro se visualizan, no son actividades de recuperación que se pueden hacer de un día para el otro. Entonces, a medida que va pasando el tiempo, uno se va viendo que el rendimiento y el potencial de los campos que se disponían ya no es lo mismo, ¿no? Por ahí a veces se escuchan algunos agropecuarios que dicen, no, yo antes producía, no sé, tantas toneladas por metro cuadrado, hoy no pasa lo mismo, entonces la solución que tengo es poner biofertilizantes químicos que empieza a ser como una cadena sin fin de impactos negativos cuando por ahí hay otras estrategias que son más económicas y sanas para recuperar lo que es la calidad del suelo. Después tenemos lo que es un proceso de degradación del suelo, que es por la desertificación. Se estima, hay un estudio que se hizo hace poquito, que el 81,5% de las tierras a nivel país son áridas. Esto es un problema grave porque es un gran porcentaje en lo que le corresponde a un país que su potencial es la producción agropecuaria, ¿no? Entonces, esto es un problema bastante grave. Algunas causas de la certificación son por procesos naturales, pero la mayoría es por prácticas no sostenibles, ¿no? Se extraen, se utilizan de manera muy invasiva, y esto genera un impacto a corto plazo, generando lo que es la desertificación. Bueno, lo que es el cambio climático también está afectando porque se reduce en algunos casos la disponibilidad hídrica y en otros casos se aumentan las temperaturas. Todo lo que son los incendios, ustedes habrán visto que en los últimos años se están generando incendios naturales o generados, pero bueno, son actividades, son causas que impactan directamente generando lo que es la desertificación. Y como consecuencia directa decimos, bueno, tenemos el tema de la pérdida de la productividad del suelo, entonces hay pérdidas económicas, hay pérdidas en servicios ecosistémicos, o sea, las prestaciones de hábitat, las prestaciones en captación de dióxido de carbono, en retención de agua se pierde. Y no solo eso, sino que donde se producía, no sé, dígase soja, pasa a otro territorio a ser explotado para la producción de soja, dejando ese terreno sin ningún tipo de tratamiento de remediación que se va a recuperar a lo largo del tiempo, pero que va a costar mucho. Y por último, lo que es la migración, pobreza y desequilibrio territoriales. Esto es un efecto, un impacto social en donde muchas veces se extrae, se utiliza el recurso hasta que ya no da para más, y después la gente que queda de los lugareños terminan sin calidad del suelo,
recibiendo todos los impactos negativos, como por ejemplo, si el suelo perdió su capacidad de retención de agua ante eventos de precipitaciones extremas, si el suelo está erosionado o compactado, hay escorrentía, hay inundaciones y los lugareños se inundan, ¿no? Esto es un fenómeno que suele suceder. Bueno, en este estudio lo que se evaluó, que lo hizo el INTA en este año, por lo menos lo publicó este año, hizo un análisis sobre la afectación que hay a nivel nacional sobre las sales. Este estudio lo que hizo fue un análisis en profundidades, ¿no? De 0 a 30 centímetros y de 30 a 100 centímetros, o sea, 1 metro, el impacto, ¿no? La cantidad de sales que había. Entonces, a partir de este estudio, se evidencia que en lo que es la primer extracto, la primera superficie de 0 a 30 centímetros, hay una afectación muy grande por contenido de sales y que abarca el 33% del país. Ahora, si vamos un poquito más en profundidad, hasta 1 metro aumenta y abarca hasta el 43% del territorio a nivel nacional. Este documento es bastante interesante, lo pueden buscar el caso, está disponible en internet y si me lo piden se los comparto, pero es de fácil acceso. Y lo interesante es que, no sé si lo llegan a visualizar, pero permite identificar por colores el estado de situación de los suelos, ¿no? Entonces ahí uno puede también entender dónde hay mayor impacto en cuestión de calidad de sales. Bueno, ¿por qué se origina? Sí, señor. O con algún sistema de información geográfico. Espero que con QGIS, pero tranquilamente se podría hacer con QGIS. Sí. Tranquilamente estarías en condiciones de poder hacerlo. Lo de las bandas. Exactamente. No, igual yo sospecho que esto no es de geoprocesamiento. Debe ser de monitoreo de parámetros y después hacen capas vectoriales. Pero bueno, hay que ver cómo lo trabajaron. Pero yo sospecho que es una capa vectorial, no una capa de geoprocesamiento, una raster. Bueno, ¿cuáles son los orígenes del problema, ¿no? De lo que es la salinización? El primero que hay que entender es que generalmente es por un proceso natural. Hay suelos, territorios que debido a su sistema son climas áridos, tienen sales en sus extractos, en sus suelos, entonces es un proceso natural, ¿sí? Hay muchos casos en donde se ve cómo afloran las sales, hay muchos casos en donde se dan cuenta de que los terrenos tienen una gran concentración de sales cuando ven que los cultivos no se reproducen, no se generan. Entonces es un proceso natural. Pero también este proceso es acelerado o es intensificado por acciones de las propias actividades de la agricultura, de la ganadería y de la forestación, ¿no? Entonces, si bien es un proceso natural, también hay que entender que las actividades de la ganadería o de la explotación intensiva del suelo genera este problema. Bueno, por una cuestión lógica, hay ciertas plantaciones, ciertas producciones que no se desarrollan de manera bonita o en cantidad de toneladas de producción por una cuestión de que no tienen un medio que les permita reproducirse correctamente. Esto genera una baja productividad agrícola. También volvemos a lo mismo, la cantidad de sales afecta la degradación de los ecosistemas porque se pierden procesos ecológicos y también se pierde la capacidad de filtrado. ¿Qué se puede hacer con esto? Bueno, hay que hacer riegos eficientes y de drenaje sobre todo, porque si nosotros regamos pero no extraemos, estamos reteniendo las sales ahí, o sea, es como un ciclo del suelo. Se pueden utilizar enmiendas con yeso, controlándolo con agua. Y bueno, después también se pueden hacer pasturas que
que puedan estar, que sean tolerantes, ¿no? Que puedan estar tranquilamente viviendo en esas concentraciones de sales. Se puede hacer revegetación con plantaciones que capten, sobrevivan, entonces cuando mueren le dan un aporte orgánico al suelo y empiezan como a recuperar de manera natural la calidad de este suelo. Y después lo que es bioagricultura salina, ¿no? Que es la producción de diferentes vegetaciones o producciones que son tolerantes a estas concentraciones altas de sales, ¿no? Que uno ya sabe, bueno, este suelo tiene gran salinidad, voy a producir esto porque se adapta bien a mi sistema. Y un ejemplo de lo que yo les mencioné hace un ratito es que se usa el yeso, ¿no? Entonces, para entender un poquito por qué se utiliza un agregado como el yeso, es porque el yeso tiene calcio. Y el calcio tiene la capacidad, no sé si lo pueden visualizar en estas reacciones, tenemos esto acá está al revés, pero bueno, el yeso aporta calcio. Este calcio lo que hace es desplazar al sodio que estaba presente en el suelo. Entonces genera un sulfato de sodio, que es una sal soluble. Ahora, ¿qué sucede? Yo aporto el calcio que desplaza este sodio, perfecto, hermoso, pero si yo no hago un riego con un buen drenaje, sigo manteniendo el compuesto del sodio ahí presente. Entonces, sí o sí, si se va a aportar yeso porque para dispersar, para mejorar la infiltración, bueno, yo tengo que tener en cuenta que voy a tener que regar el terreno. ¿Por qué lo digo? Porque ha pasado que una práctica dijeron, bueno, tenemos un gran contenido de sales a base de sodio, ¿no? Porque también hay lugares donde hay sales que no son en base a sodio. Bueno, tiramos yeso y después no tienen los recursos para generar un riego controlado o armar un buen drenaje. Entonces ahí no tiene mucho sentido gastar en yeso si no se va a poder hacer un riego controlado. Otra forma que hay del riego controlado es saber las condiciones meteorológicas, ¿no es cierto? No necesariamente tenemos que acudir a agua dulce de algún río, esto se puede coordinar de alguna manera con las temporadas de lluvia. Controlada, ¿no? Que no sea tampoco una Santa Rosa porque se me descontrola todo. Y un tema muy esencial es que no corrige lo que es la salinidad en general, solamente lo que es el concepto del sodio presente en el suelo, ¿no? Solo las sales que tienen sodio. Eso hablando un poquito de lo que era la degradación del suelo, ¿no? Tenemos diferentes procesos que degradan el suelo. Pero también existen otras situaciones donde no es por procesos naturales o por procesos agropecuarios que se impacta un suelo. Puede ser por algún tipo de contaminación, por algún vertido, por alguna situación específica donde hay un nuevo elemento en el medio que genera un impacto negativo sobre el suelo. ¿Cómo controlamos, cómo medimos, cómo gestionamos estos contaminantes sobre el suelo? Bueno, no solo sobre el suelo, sino que también en agua y en aire, que son las plumas de contaminación. Son recursos gráficos que uno lo ayuda a ver el alcance de dispersión que tuvo nuestro contaminante sobre el suelo, sobre aguas o sobre aire. Ahora nosotros nos vamos a enfocar en suelo porque es a lo que estamos viendo, pero en fin. Entonces, esto es un perfil del suelo, ¿no? Esto es un punto de, no importa el contaminante, pero acá tenemos un contaminante, un agente, un tercero que está infiltrándose en lo que es la superficie del agua, en la superficie del suelo, seguramente arrastrado o transportado por alguna masa de agua.
Y para ello lo que se utilizan para identificar son los modelos de dispersión. Estos modelos de dispersión también se hacen con QGIS, en donde en función de la información disponible que se tiene y también por modelaciones, ¿no?, de lo que son los modelos de elevación de digitales y algún material teórico, uno puede proyectar el alcance de mi contaminante, ¿no? No necesariamente hay que hacer un muestreo, un monitoreo, un análisis físico-químico, sino que uno, en función de las condiciones del terreno en las pendientes, profundidades de las aguas subterráneas, sobre todo el contaminante, puede modelar el alcance de ese contaminante en el terreno. Entonces, por ejemplo, en este caso podemos visualizar que acá está el punto de contaminación. Puede ser, no sé, no conozco este caso, pero podría ser tranquilamente un derrame, en donde por una cuestión de pendiente, seguramente esto se descarga aguas abajo para este lado. Y se va categorizando en función de colores para identificar la cantidad de contaminante que tenemos por área manchada. Este es otro escenario, es otro modelo, pero la esencia es lo mismo, ¿no? Es modelar la dispersión del contaminante en un medio. ¿Cómo se transporta la masa del contaminante? Bueno, puede ser por procesos físicos, por procesos químicos o por procesos biológicos. Por ejemplo, acá tenemos dos casos típicos, muy usuales: actividades en donde hay derrame de petróleo, actividades donde se puede que haya otro tipo de infiltraciones por algún agrotóxico. Y acá uno de los grandes problemas de contaminación en aguas y en suelos son los basurales a cielos abiertos por la penetración e infiltración de los lixiviados, plásticos, proliferación de roedores, etc. Entonces, bueno, ¿qué procesos físicos hacen que mi contaminante, generalmente líquido, se mueva, ¿no? Se mueva sobre la superficie? Bueno, el primero es la advección. También tomen nota de esta definición. La advección es que la partícula del contaminante se va a transportar por la velocidad, por el movimiento y la velocidad del agua, ¿sí? Sin cambiar su composición química, solo lo transporta. Generalmente suele suceder con contaminantes que no tienen un tamaño de partícula muy grande, entonces puede transportarse tranquilamente por los poros del suelo y puede ser, y utiliza el agua como el colectivo, ¿no? Lo utiliza como colectivo para ir a otro lado, pero no es modificado químicamente. Ahora, también otro escenario es la dispersión mecánica. Esto se genera por la dispersión mecánica. Lo que hace es un ensanchamiento de la pluma. ¿Qué quiere decir? Que no va a respetar el circuito del agua, sino que se empieza a dispersar por los poros, y esto generalmente es porque el tamaño de la molécula es diferente a la del agua. Entonces le permite penetrar o no en otros poros que por ahí el agua no alcanza. Generalmente en lo que es la contaminación de suelos es una combinación de procesos, de advección y de dispersión mecánica. Después tenemos el proceso físico, que es difusión molecular, que básicamente lo que hace es que el contaminante tiene un movimiento, ¿no? Desde las zonas que están, o sea, desde el punto de vuelco se va distribuyendo, pero no necesariamente necesita agua para poder generar una difusión, para generar movimiento de ese contaminante. ¿Ven? No sé si se llega a ver, pero acá esto es un mecanismo de difusión. Estas burbujitas celestes son el suelo. La parte que no tiene nada serían los poros. Entonces el contaminante ingresa y empieza a transportarse por los espacios que tiene sin la necesidad de tener un medio líquido que lo transporte. Y por último,
obviamente sin membranas. Exacto, sí, sí, sí. Sí, sí, es movimiento de la molécula, sí. Sin la membrana, exactamente. Te hago una consulta. Sí. En advección, el arrastre de contaminantes por el flujo del agua subterránea. ¿Eso se refiere a napas? A napas. Sí, generalmente a napas. Generalmente a napas, pero también si hay una lluvia y el agua se infiltra, lo arrastra y penetra sobre el suelo. Sí. Sí, sí, sí. Generalmente la advección lo que hace es sentarse sobre la molécula del agua y va transportándose a donde vaya el agua. Básicamente es eso. La dispersión va haciendo como lo que puede en el camino y va generando estos charcos generalmente que se ven acá. Y por último, la volatilización. Bueno, el tema de la volatilización va a depender del contaminante, ¿no? Si el contaminante es de un peso molecular muy grande y no se volatiliza en condiciones normales de presión y temperatura, claramente no se va a volatilizar. Esto generalmente sucede con contaminantes que tienen un bajo peso molecular, llámese algunos solventes. Vieron que a veces, no sé, calculo que alguno de ustedes habrá pintado en algún momento y abren el thinner o abren algún compuesto que enseguida se ven los vapores cómo se desprenden. Bueno, exactamente lo mismo, solamente que a nivel suelo. O la nafta, no sé si alguna vez tuvieron la oportunidad de ver la nafta, cómo ven, cómo se... bueno, vos Leo sabes más que yo de esto, así que cómo se volatilizan los compuestos. Y después, ¿qué sucede? Tenemos procesos químicos. Tenemos un proceso de adsorción. El proceso de adsorción es es cuando el químico o cuando el contaminante, mejor dicho, se asocia a alguna molécula, alguna partícula presente en el suelo que lo puede retener, o sea, que puede quedar retenido en un lugar, o sea, lo utiliza como un agarre y después lo puede, o sea, se puede agarrar a una molécula presente orgánica en el suelo. Esa molécula puede ser transportada, sea por algún proceso erosivo o por arrastre del agua, y después se puede desprender en otro lugar. No hay un cambio en su composición química, en su fórmula. Solamente lo utiliza como un amigo momentáneo, ¿no? Y después se retira, sin cambiar su composición. Después existen procesos de precipitación y disolución, o sea, decantan o se disuelven en función de las sales generalmente que están presentes en el suelo. También están las que son las reacciones redox, estas reacciones que seguramente las habrán visto en química, en donde los compuestos, los átomos tienen estados de oxidación y dependiendo del estado de oxidación es el efecto que tienen sobre el medio. Por ejemplo, en la clase pasada yo les contaba esta situación de las curtiembres que curten los cueros con cromo 6. Bueno, para poder vertirlos a un medio de líquido o lo que fuese, deberían hacer un cambio de oxidación a cromo 3 para que sea menos tóxico y menos móvil en lo que es el ambiente, ¿no? Lo mismo sucede con otros metales, con otros compuestos. ¿Por qué es importante entenderlo? Porque hay muchos procesos redox de metales y que es importante tenerlos en consideración cuando se hacen vertidos al medio, llámese agua o llámese suelo o aire, ¿no? Y por último, el proceso de se conoce más como quelación que como complejación, que básicamente lo que hace es muy parecido a la absorción porque lo que hace es una liga, ¿no? Se liga con una molécula orgánica y lo que hace es moverse o solubilizarse o moverse sobre el suelo. Esto es un fenómeno no natural que sucede generalmente con el hierro presente en el suelo a partir de una molécula orgánica, es captado por las raíces de la planta y la planta se puede desarrollar bien con el hierro que necesitaba para sus funciones vitales. Ahora, ¿qué sucede cuando
tenemos exceso. Bueno, acá empiezan otros factores a analizar. ¿Pero por qué es importante? Porque si nosotros tenemos que remediar un lugar que hay exceso de hierro, podemos poner plantas que tengan la capacidad de fitorremediación y complementarlo con algún material orgánico que se afiance y que hagan una quelación. Esto es una técnica de biorremediación. Muchas veces solamente se ponen plantas, ¿no? Pero también se puede intensificar con esta materia orgánica. Después, cuando hablamos de procesos biológicos, sabemos que en el suelo hay microorganismos que tienen diferentes funciones, pero lo importante de este proceso, más que la parte de transporte, me interesa que lo tomen como una estrategia o una tecnología de tratamiento de suelos ex situ, ¿no? Es un sistema de tratamiento que se hace cotidianamente porque es mucho más económico que otras tecnologías, que otros sistemas. Bueno, pero antes de llegar a esto, existen la biodegradación aeróbica, o sea que necesitan la presencia de los organismos, necesitan la presencia de oxígeno para sobrevivir y degradan compuestos orgánicos. Estos compuestos orgánicos, llámese lo que son los hidrocarburos. Entonces es un buen recurso utilizar microorganismos para degradar suelos que fueron contaminados por derrames de hidrocarburos. Después existen la biodegradación anaeróbica, o sea, en ausencia de oxígeno, y que pueden degradar otro tipo de moléculas, como por ejemplo lo que son algunos solventes clorados. Y después, por medio de el hábitat que dan ciertas raíces, se generan ciertos microorganismos que tienen la capacidad de degradar diferentes compuestos, generalmente materia orgánica. ¿Por qué es importante esto? Bueno, ¿hay una receta? No, no hay una receta, ¿sí? Lo que uno tiene que hacer es primero identificar dónde está lo que es el área de contaminada, con qué está contaminado y con qué cantidades, porque a veces están los suelos tan contaminados, tan saturados, que aunque yo le ponga ciertos microorganismos, no van a tener la capacidad de degradar el contaminante, porque el medio no va a estar preparado para que puedan hacer sus procesos biológicos. Entonces hay que dar cierto espacio, ciertas condiciones para que la biorremediación se alcance. Una de las estrategias es lo que son las biopilas estáticas. Básicamente lo que se hace es impermeabilizar el suelo, esto es clave, extraer lo que es el suelo contaminado, esto se hace mediante retroexcavadoras, se transporta. Por ejemplo, es un proceso generalmente lo que son las biopilas son procesos aeróbicos, o sea, con presencia de oxígeno. Entonces lo que se hace es, se impermeabiliza el suelo, se impermeabiliza la parte superior y se inyecta por abajo aire para favorecer la degradación. Esto generalmente no se hace de manera directa. No es que me dicen, bueno, che Gaby, mira, tengo este espacio degradado, tengo contaminado con hidrocarburos, tráeme un par de microorganismos que te saco. No, no funciona así. Primero hay que hacer toma de muestras, llevarlas a un laboratorio, evaluar si los microorganismos que yo estoy considerando para el tratamiento son los que se adaptan mejor a ese escenario por temperatura, por condiciones del suelo. Muchas veces las bacterias que sirven en una salinidad no sirven en otra. Entonces, por eso cuando yo digo que hay estrategias de biorremediación, hay estrategias de tratamientos, son herramientas, pero ustedes tienen que tener la capacidad de entender de que no hay recetas, de que tienen que analizar el lugar, que tienen que entender las variables del ecosistema, las variables hidrológicas, las variables climatológicas, y en función de eso hacer una estrategia, un plan de manejo.
Que puede pasar que después de toda la base teórica no funcionó y tienen que reajustarlo. Los van a querer matar, pero puede pasar. Y sobre todo, ir monitoreando constantemente que lo que están haciendo está funcionando. Por eso el plan de monitoreo dentro de un plan de manejo es esencial, para saber si realmente lo que están haciendo está funcionando o no, o se podría mejorar. Bueno, esto en cuestión de algunos contenidos teóricos de definiciones sobre lo que es el manejo de suelos. Yo lo que les dejé en esta presentación es el acceso a 3 videos que son de carácter obligatorio y son importantes. El primero es bastante largo, son como 2 minutos 42, pero ustedes deberían de verlo desde el minuto 2 al 37. Esto es un seminario que hizo ayer o antes de ayer fue. Me pareció muy interesante. El seminario lo presentó Gabriel Basílico. Es un ingeniero en ecología de la Universidad de Flores y es especialista en tecnologías de tratamientos de humedales artificiales. Entonces, cuenta un poco el camino de las estrategias y las técnicas que se deben considerar a la hora de trabajar con humedales artificiales. El otro video que les dejo es son 15 minutos, este es 14, mira, es más cortito y cuenta sobre una estrategia de un megaproyecto sobre un territorio de África. Acá tienen el link. Otro es sobre una situación de rehabilitación de canteras, un escenario que suele suceder muy seguido. Y por último, este material está cargado en el campus. Los invito a que lean el capítulo 22, tranquilos, dice capítulo 22, pero es cortito, no es muy largo, en donde habla sobre estrategias de en un espacio definido, ¿no? De fitorremediación de suelos salinos. Quédense con este material porque habla de otras estrategias, no solamente de suelos, y en algún momento les puede ser útil para su trabajo profesional o otro trabajo de la universidad. Es un material interesante. Bien, tienen por último la actividad en el campus, que para los que se conectaron un poquito más tarde, la actividad en el campus es una actividad evaluativa, obligatoria. Tienen 10 minutos para hacerla, son 10 preguntas de múltiple choice, en donde ustedes van a tener que identificar la respuesta correcta de 4 opciones o declarar si es falso o verdadero. Es una tarea sencilla, si prestaron atención a lo que conversamos ahora, más la lectura y la vista de los videos, lo van a poder hacer sin ningún problema. ¿Alguna duda, sugerencia? Vieron que les dejé tiempo para que puedan trabajar tranquilos y no haya excusas. No, dale, por mi parte todo claro. Yo tengo una duda, profe. Sí. En cuanto a la parte de remediación con suelo. ¿Qué sal de cloro me estarías necesitando saber? ¿Pero el cloro con qué está? ¿Con qué va acompañado en el suelo? Claro, porque generalmente lo que se hace es, viste que las sales están compuestos por una parte que tiene un estado de oxidación. Entonces, generalmente vos las sales las extraes porque rompes la molécula, cambias la función. Viste que, mira, si vos prestas atención, esto es muy importante, acá. Vos tenés la sal, ¿no es cierto?, que tiene el sodio con el estado de oxidación de 1. Vos cuando le aportás el yeso, si vos prestás atención, el calcio tiene un estado de oxidación de 2 positivo.
Entonces, por cada átomo de calcio vas a extraer 2 de sodio del medio. Pero esto también va a depender de qué molécula esté al lado. En este caso es el sulfato. ¿Sí? Pero acá también va a depender de qué tengas al lado. Si vos tenés cloro, no sé por qué sea una sal de cloro. No creo que sea una sal común. Por eso me preocupa, porque el cloro es totalmente volátil. Es más difícil de contener en una sal. ¿Tenés como un cloruro de sodio, decís vos? Ah, ahí está, ahí está, ahí está. No, bueno, ahí habría que ver en qué medio. Hay que ver hay que ver varios factores. Si me pasás bien, si es cloruro de sodio, en qué medio o el material, yo te puedo ayudar con eso. Pero pásamelo por mensajito, sí, sí, y te doy una mano con eso, porque todo depende del medio que esté. ¿Sí? Por ejemplo, una forma de separar el cloruro de sodio o de extraerlo es por electrólisis. Vos, por ejemplo, en agua agregás un cátodo, un ánodo, una membrana, el cloro se cambia de estado, se rompe la molécula, el cloro se volatiliza, se hace vapor, ¿no? Y el sodio queda pegado sobre... exactamente, se cristaliza, pero eso en un medio acuoso. Pero a veces tenés sales que no son solamente cloruro de sodio, están compuestas por otro elemento más, hay que ver en qué medio. En qué pH, sobre todo. El suelo tiene diferentes pHs, entonces dependiendo del pH que vos tengas es como se comporta también. Pero pasame en qué medio estás, si tenés algunas condiciones. Es más, mira, si querés yo habilito un foro, así todos están enterados, así les sirve para todos el material y, y lo vemos. ¿Sí? Yo me lo agendo, ahora pongo un foro, pone tu consulta ahí y yo te contesto y te puedo compartir material o buscamos la solución. Pero por eso hay algo que siempre hay que ver, es que no hay recetas mágicas. Hay que analizar cada molécula en qué medio está. Eso es muy importante. Porque sucede también con por ejemplo, con los hidrocarburos, que claro, cuando uno engloba los hidrocarburos, las moléculas varían de tamaño en cantidad de átomos de carbono, por ejemplo. Un hidrocarburo arranca por el metano, que tiene un solo átomo de carbono, y puede terminar en las R, viste, que no terminan más. Entonces, eso va a depender de la molécula. Pero pásamela, yo ahí armo un forito donde te doy el espacio para que pongas la consulta y yo te la respondo. Listo, listo, perfecto. No hay por qué, chicos. Espero las actividades. Yo voy a abrir el foro por si tienen alguna pregunta puntual sobre el tema de la presentación o lo que fuera. Les recuerdo, no hay un límite de cantidad de hojas, ni tampoco hay un mínimo. Lo importante es que ustedes plasmen una situación real o ficticia dentro de la consigna que está dentro de la actividad, que ustedes puedan desarrollar cuál es la problemática, cuáles son las estrategias que van a utilizar para remediar el lugar y cómo va a ser ese monitoreo para evidenciar de que su técnica de remediación está funcionando. Eso es en esencia, ¿no? No hace falta que lo llenen de información o con contenido que no aporte mucho, porque más hojas no significa mejor nota, ¿sí? Así que bueno, habilito el foro para que carguen sus consultas. No sé, yo sé que alguien más se conectó. Nicolás, ¿vos podés presentarte el jueves que viene o preferís otro día? ¿Tenés otra materia? ¿Cómo es tu sistema? No, profe, sí, me presento porque en enero va a ser un curso, me mandaron. Listo, perfecto. Está medio complicado, pero sí, lo puedo.
Perfecto, perfecto. No, porque yo les comentaba que en caso de que tengan otra materia, para que no se les complique, podemos coordinarlo para que sea el miércoles y no el jueves. Pero bueno, eso depende de cada uno y su disponibilidad de tiempo. Estoy en el puesto, pero... Listo. Perfecto. Bueno, chicos, los dejo trabajar. Tienen el material en el campus. Bien. Lean el capítulo porque una de las preguntas está enfocado en ese capítulo. Así que bueno, eso. Muchas gracias y seguimos hablando. Saludos. Chao, chao.